Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hago las letras con texto cuando las quiero cortar con Cricut, ¿vale? Yo tengo también los plotters Silhouette, tengo el programa de diseño Silhouette, tengo el más alto que es Business, que me permite crear textos de manera mucho más rápida. Ahora hago una muestra y los puedo guardar en SVG y luego ponerlos y luego cargarlos en Cricut. Pero para quien solo tenga Cricut, pues mostramos esta opción. Lleva unos cuantos pasos más, pero es igual de válida. También quería comentaros que el otro día no os mostré la conexión ni cómo funcionaba Cricut Joy con el ordenador, porque os decía que no me lo localizaba. Lo que pasa es que tenía muchísimas ganas de probar Cricut Joy y no me quise esperar a ver qué pasaba con el ordenador y me puse con el móvil, pero era tan sencillo como darle a la ventana, a las herramientas, aquí en configuración, en dispositivos e impresoras, también aquí en este lado, le di a agregar un dispositivo, con lo cual empezó a buscar. En el momento que me encontró Cricut Joy, mira, por ejemplo, aquí me aparece uno desconocido, pues era simplemente darle y darle a siguiente, con lo cual ya me apareció Cricut Joy y pude enlazarlo sin problema. Lo digo para quienes venís del vídeo anterior y os comentaba que no conseguía hacerlo funcionar con el ordenador, era por eso. Bueno, el programa que vamos a utilizar para hacer la sombra es Inkscape, ¿vale? Vale, lo que vamos a hacer primero es darle aquí a crear y editar objetos de texto. En esta parte de arriba vais a ver un desplegable con todas las fuentes que podéis encontrar en el ordenador, bien porque vengan por defecto o porque las descarguéis de internet. Si sabéis el nombre, pues simplemente, como yo me lo sé, con empezar a colocar el nombre ya nos aparece la búsqueda y ahora pincharíamos aquí para escribir. Ahora desplazamos, agrandamos un poquito, ¿vale? Y una vez lo tenemos un poquito más grande, lo vamos a duplicar. Ahora pinchamos sobre el segundo Adrián y le volvemos a dar a trayecto, pero como ahora lo que vamos a hacer es la sombra, le vamos a dar a desvío dinámico y vamos a desplazarlo. Vamos a darle otro color para ver cómo quedaría. Le damos a la flecha de mover y, como veis, este segundo Adrián se nos queda debajo. Para ello tendremos que seleccionar según el objeto que queramos, podemos traerlo al frente o detrás. Como acabo de seleccionar el rojo, entonces lo que quiero es llevarlo detrás, pincho sobre objeto y le digo que lo quiero bajar al fondo. Y ya tenemos al texto de Adrián, no a la sombra, sino al texto de Adrián en la parte de arriba, ¿vale? Bien, ¿qué queremos hacerle más sombra? Pues cogemos esta primera sombra que hemos hecho, le decimos que queremos duplicarla, la arrastramos para arriba, le volvemos a dar a desvío dinámico y agrandamos. Ahora vamos a darle otra vez el color negro, con lo cual ahora se nos queda así. Si arrastramos como veis se nos vuelve a quedar detrás. Pues ahora, para que veáis, si yo le pincho sobre el rojo en objeto, le digo que lo quiero traer al frente, ahora el que se viene delante es el rojo, ¿vale? Según el objeto que queramos mover, tendremos que darle a
a traer delante o a enviar detrás. Y si ahora cojo este Adrián, se vuelve a quedar detrás, pues vamos a decirle que este objeto lo queremos traer al frente. Ya lo tenemos aquí. Con lo cual así se quedaría nuestro archivo. Para una vez terminado, le daríamos archivo, guardar como, prueba 2, ¿vale? Y aquí en el formato le decimos que queremos un formato plano, ¿vale? Un SVG plano. Le damos a guardar. Vale, lo hemos guardado en escritorio, que no me acordaba. Y ahora vamos a abrir Cricut. Vale, una vez tenemos abierto el Cricut, el programa de Cricut Design, le damos a nuevo proyecto. Le decimos que queremos subir. Y una vez le hemos dado a subir, le decimos aquí que queremos volver a subir una imagen, la exploramos a ver dónde está, dijimos que estaba en el escritorio. Vale, tenemos escritorio, nos vamos a la P de prueba 2, este es, y abrimos. Continuamos y vemos que aquí tenemos el archivo. Le damos a guardar, pinchamos sobre él y le damos a insertar imagen. Vale, ya lo tenemos aquí. Y como veis, está todo de una sola pieza. Como queremos cortarlo de manera individual, le vamos a dar a desagrupar. Con lo cual vamos a tener por un lado un fondo, que sería el rojo, otro fondo que sería el negro y el texto. Otra de las cosas que podéis hacer si os gusta más es pinchar sobre los fondos y en contorno eliminar todos esos huecos que hay en el interior, que son estos pequeñitos que veis aquí. Si le vais pinchando, vais a ver ahora cuando salgamos cómo esos huecos le damos a la X, como veis los huecos han desaparecido, ya no están. Entonces tenéis la opción de, antes de cortar, hacerlo con los huecos o sin los huecos. A mí me gusta más hacerlo sin los huecos, más que nada porque estoy acostumbrada a las sombras de Silhouette, a cómo crea las sombras, y cuando las crea sin hueco. Entonces a mí me gusta eliminarlas. De todas maneras, para que veáis que se puede hacer de todas las maneras, les voy a dar para atrás. Una vez pinchamos arriba sobre hacerlo, empieza a clasificar el proyecto por tapetes de diferentes colores. Vamos a decirle que vamos a cortar en tapete. Volvemos a pinchar en hacerlo y nos va a clasificar, nos va a organizar de tal manera por colores las piecitas que hay que cortar en diferentes tapetes. Pero yo lo que voy a hacer es, bueno, aquí selecciono que vamos a cortar con matte, ¿vale? Por defecto aparece con matte porque ya lo hemos seleccionado, pero luego tenemos la opción de sin matte también. Yo aquí, como veis, tenéis la sombra negra, tenéis alguna de las letras negras, pero podemos aprovechar más el hueco, ¿vale?
Aquí tenemos en la parte de abajo más hueco y en este espacio de aquí tenemos incluso un hueco más para meter alguna letra. A ver si así podemos aprovechar y dejar dos tapetes. Si pinchamos sobre el tapete 2, vemos que... Y aquí abajo tenemos un tapete rojo para indicarnos que ese es el tapete en el que vamos a cortar la sombra roja. Bien, pues le damos aquí al tapete 2 y ahora pinchamos sobre las letras y nos sale unos puntitos en la parte de arriba. Si le damos, una de las opciones es mover. Voy a moverlo para acá para que lo veáis mejor. Pincho sobre los 3 puntos, le digo que quiero mover el objeto. Y ahora me dice que dónde lo quiero mover. Pues yo lo quiero mover a ese tapete, al tapete número 1. Lo tenemos aquí, que no se ve, pero arrastramos y la vamos a dejar colocada aquí. Vamos a aprovechar bien el espacio para aprovechar el material y no tener también, así nos quitamos de hacer tantos cortes. Le volvemos a dar con la A a mover objeto y también le decimos que queremos moverlo al tapete número 1. La tenemos aquí, vamos a arrastrarla, pero aquí nos estorba, con lo cual vamos a pinchar también la N y la vamos a desplazar un poquito para que coja todo. Vamos a darle a continuar. Y como vemos ya se nos ha reducido a dos tapetes, un tapete negro y un tapete rojo. En el negro todas las piezas que hemos colocado para aprovechar el material y en el 2 la única pieza que tenemos roja. Bueno, ya tengo el tapete preparado y el trozo de cartulina para colocarlo aquí. Voy a coger el pequeño. Como habéis visto a la hora de configurar lo que me ocupaban todos los cortes, con este era suficiente. De hecho hemos movido de un tapete a otro para aprovechar al máximo el espacio en este. También tengo este otro que he comprado y ya me ha llegado, que es el doble de largo, más o menos, ¿vale? Es que voy a darle para atrás que lo veáis mejor. Hoy. El ancho es el mismo, pero es más largo. También he recibido el tapete de tarjetas que vamos a ver en otro vídeo. Y bueno, una vez lo tenemos, vamos a colocarlo. Bueno, ahora vamos a seleccionar el material, que en este caso es cardstock, o sea, cartulina. Y aquí nos dice que tengamos cargada la cuchilla y bien colocada. Y además que carguemos el tapete. Así que vamos a ello. Vamos a darle a el corte y comienza a cortar.
Vale, ahora en pantalla vemos que tenemos la opción de repetir y la de descargar. Yo lo que hago primero es comprobar que se ha cortado bien. Yo veo perfectamente que se está despegando y ha cortado bien, con lo cual sí que le puedo dar a descargar. Si viera que no ha cortado bien, antes de descargar le daría a repetir. Normalmente corta bien, a no ser que ya tenga un desgaste y haya que hacer algún tipo de ajuste, pero por lo general corta perfecto. Así que le damos a descargar, ya tenemos nuestro tapete y quitamos, con lo cual ya tenemos nuestro primer sombreado. Tenemos las letras, que las voy a ir dejando aquí en la mesa. Ya hemos pegado la cartulina roja. Este caso es más gordito, con lo cual le damos para que cargue. En esta parte de la configuración donde pone presión, como es la cartulina más gordita, le vamos a dar a más presión. Aquí le daba más presión porque esta cartulina es un poquito más gruesa. Como os he dicho, le he dado a más presión en la configuración donde ponía predeterminada, le he dado a más presión porque esta cartulina tenía un poquito más de gramaje que la anterior. Entonces voy a comprobar, vale, si está perfectamente cortada. Lo mismo, si no hubiese estado bien cortada, le hubiese faltado algo, pues le hubiese dado a repetir aquí en pantalla. Pero como no, pues le damos a descargar. Y aquí voy a ir pegando las piezas para que veáis el efecto. Mirad, aquí ya tenéis el primer sombreado y ahora lo que haremos es ir pegando las letras. ¿Veis? Aquí tenemos la A, la D, las iremos pegando para pegarlas en nuestro proyecto. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que si es esto lo que buscabais, algo pequeñito para poder personalizar vuestros proyectos, que veáis que esta es una de las opciones más... que esta es una opción muy buena, ¿vale? Por el tema del espacio y lo práctico que es. Y como siempre, pues podéis dejar comentarios, consultas y propuestas para siguientes vídeos y y así los voy grabando para crear el contenido que queréis, ¿vale? Un besazo enorme.